Hola chicos, este pequeño video hace referencia a algo que venimos tratando de unir todos los videos que se van subiendo para lo de química. Quiero tratar de enseñarles de una manera distinta para aquellos alumnos que les cueste entender. Yo voy a comenzar definiendo primero qué es átomo, pero no definiendo con palabras, sino definiéndolo como una simple respuesta de representación, cómo se representa. Yo el átomo lo voy a representar mediante una esfera. Si es un solo elemento químico, se trata de un átomo de ese elemento químico. ¿Y quiénes son los elementos químicos? Los elementos químicos son los que se hallan en la tabla periódica de elementos químicos, que es lo que yo les estoy solicitando que tengan en mano. ¿Y quiénes son las moléculas? Las moléculas yo le voy a representar mediante dos esferas, tres esferas o más que están juntas. Entonces, ¿qué diferencia hay entre átomo y molécula? Que el átomo hace referencia a un solo elemento químico y la molécula a dos o más elementos químicos. Ahora, resulta que cuando nosotros vimos los sistemas sólidos, líquidos y gaseosos, según los dibujos que ustedes vieron en los videos anteriores, ¿sí? Los sólidos, las partículas están más juntas, los líquidos tienen una distancia muy particular, ¿sí? Equidistante, y los gaseosos están mucho más separados, chocan entre ellos, chocan contra el recipiente que los contienen, ¿sí? Entonces sabemos muy bien que un estado sólido yo puedo representar, por ejemplo, voy a hacer de nuevo, puedo representar una roca. Un estado líquido, yo lo único que tengo que representar es un recipiente para que lo contenga ese líquido, donde las partículas están separadas. La roca, ¿yo qué tendría que hacer en esa roca? Tendría que hacer un montón de circulitos juntitos, juntos, unidos, ¿sí? Uno al lado de otro, y de manera ordenada o desordenada, de acuerdo de si es amorfo o cristalino, ¿sí? Y el estado gaseoso necesito representarlo mediante un recipiente, pero un recipiente cerrado. Ese recipiente cerrado, como puede ser una garrafa, ¿sí? Entonces las partículas están chocando entre sí y rebotan contra el recipiente y están ocupando el valor del recipiente que los contiene. Esa es una manera distinta. Ahora el tema es el siguiente: ¿qué significan estos círculos? ¿Serán átomos o serán moléculas? En realidad, hay elementos químicos sólidos que están constituidos por un solo átomo, entonces no viene bien que sean un solo átomo. Pero hay elementos químicos que están constituidos, que son sólidos y están constituidos por dos o más elementos químicos. Por ejemplo, vamos a suponer que hay un sólido que tiene tres átomos, están de a tres. Pero para no dibujar de a tres, entonces a esto se lo dibuja como un solo círculo. Entonces un solo círculo no significa que sean un átomo cada uno. Pueden ser, por ejemplo, de un átomo, o pueden ser que dentro de uno sean tres adentro, ¿sí? Cada uno de ellos sean de tres átomos o más. La representación del dibujo, ¿sí? En el estado líquido pasa exactamente lo mismo. El agua, por ejemplo, ¿qué fórmula tiene el agua? El agua, la fórmula que ustedes observan, es la famosa fórmula que se escribe como H2O, que tiene 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Pero hay 3 átomos en total, 2 más 1, 3, ¿sí? Pero esos 3 átomos yo no voy a representar de esta manera, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, por ejemplo. Lo voy a representar como uno solo. Entonces a eso me refiero, que la representación de círculo hace referencia a la menor porción de materia, ya sea en estado libre o que participe en una reacción química, ya sea como átomo o molécula. Y el gas más conocido que ustedes tienen idea es como por ejemplo el gas de oxígeno o el gas de hidrógeno, que si ustedes se fijan, el oxígeno está constituido por 2 átomos de oxígeno. Entonces yo no puedo dibujar 2 átomos juntitos. Entonces este que está acá junto representa un choque. Me refiero a un choque porque están chocando contra el recipiente y se mueven dentro de ese recipiente, ¿sí? Ahora, ¿qué es cuerpo? Cuerpo dice que es la porción limitada de materia. ¿Pero qué es materia? Es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, tiene masa y volumen y tiene las características en algunos casos de percibirlo con nuestros sentidos.
Si es una porción ilimitada de materia, dijimos que todo cuerpo es una sustancia, ¿sí? Todo cuerpo es una sustancia. Esa sustancia, ¿en qué estado pueden estar? En estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso. Pero si yo dibujo un cuerpo que es una porción limitada de materia, cuando digo limitada porque obviamente tiene un límite, ¿no es cierto? Si este es una roca, el límite es el borde de la roca. Si este es el líquido, el límite es el borde que hace el líquido con respecto al recipiente, y el gas también, el componente gaseoso que está dentro del recipiente. Por consiguiente, la porción limitada hace referencia a un sector nada más que está constituido por materia. Pero la menor porción de materia, ¿cómo se llama? Átomo. Entonces, quiere decir que yo, a la materia, a ese cuerpo, que yo voy a representar acá, como un cubo, puede ser cualquier sustancia en estado sólido, líquido, gaseoso. Y estos puntitos que yo represento acá es la menor porción de la materia, está constituido por materia, porque dijimos que todo el universo está constituido por materia. Desde el agua que consumimos, nuestras comidas, nosotros mismos, las células, los virus, las plantas, los animales, la tierra, una roca, una calculadora, un lápiz, un borrador, todo está constituido por materia. Entonces, pero ahí resulta que hay cuerpos, este es un cuerpo que yo hago, que puede estar en estado sólido, líquido, gaseoso. Y la menor porción de materia se llama átomo, ¿sí? Entonces, yo lo que estoy representando en los estados sólido, líquido y gaseoso es cómo se comporta la materia en ciertos estados. Atento a eso porque por ahí trae un poco la confusión. ¿Qué más tiene el cuerpo? ¿Qué más tiene el cuerpo? ¿Tiene forma? Sí, tiene forma. Algunos serán, si son sólidos, dijimos que pueden ser cristalinos o amorfos. Cristalinos porque tienen formas geométricas muy particulares, o amorfos que no tienen formas. En cambio, si son líquidos, la forma que adquiere es nada más y nada menos la forma del recipiente que los contiene. Lo mismo que el gas, pero el gas se comporta de una manera muy diferente que ya lo veremos en los próximos videos. Por consiguiente, entonces podemos deducir lo siguiente, que el cuerpo es una porción limitada de materia, tiene forma, tiene volumen, y el volumen está relacionado con su peso, con su tamaño o con su masa. En realidad, el volumen está relacionado con su tamaño, ¿sí? Entonces, puede ser de mayor tamaño o de menor tamaño. A eso se refiere. Y por otro lado, el enunciado de un todo cuerpo que dice dos o más cuerpos no pueden ocupar un mismo lugar en el espacio. Ese es un famoso dicho que siempre se tiene en cuenta para entender la existencia de que el cuerpo tiene un determinado volumen y ocupa un lugar en el espacio. ¿Tiene masa? Sí. ¿Y qué es masa? Es la cantidad de materia que posee el cuerpo. La cantidad de materia. ¿Y cuál es la menor porción de materia? De átomos. Yo podría decir la cantidad de átomos que tiene ese cuerpo. También podría decir la cantidad de moléculas que tiene ese cuerpo, dependiendo del punto de vista que represento yo como círculos unitarios o como de a pares o triples o en cadena. Es una característica. Pero peso es una propiedad física de la acción de la gravedad de la Tierra. Acá el concepto de masa, si yo pongo masa y el peso, en la Tierra son exactamente lo mismo. Ya lo planteamos en el ejemplo anterior. Yo, por ejemplo, si yo peso 80 kilos, mi masa es de 80 kilogramos. Pero en otro planeta, si mi masa es de 80 kilos, mi peso es de 30 kilos. Si esto sucede en la Tierra y si esto fuera en la Luna, se van a dar cuenta que es diferente. ¿Y de qué varía esto? Depende de la fuerza gravitatoria que tengan dichos cuerpos gigantes. La Tierra es más grande que la Luna, lo cual significa que tiene mayor atracción gravitatoria y la fuerza es mucho mayor. En cambio, la Luna es más pequeña y la fuerza gravitatoria es menor. Entonces, si mi masa es de 80 kilogramos en la Tierra, mi peso es de 80 kilogramos en la Tierra.
Si mi masa es de 80 kilogramos porque es la misma cantidad, yo soy la misma persona que tiene la misma cantidad de materia, pero mi peso, la fuerza de la gravedad de la luna hace que yo pese 30 kilogramos. Entonces, peso y masa son muy diferentes en sus relaciones físicas. Ahora, ¿cuáles son las propiedades de la materia? Dice que las propiedades de la materia, si todo cuerpo está constituido por materia, las propiedades de las materias, dijimos que existen dos, las propiedades extensivas y las propiedades intensivas, ¿sí? Lo voy a poner abreviado de esa manera. Las propiedades extensivas, ¿sí?, depende de lo extenso que esté o depende de la masa. Por ejemplo, o como es el caso del volumen, el peso, la superficie y la capacidad calorífica. Y la propiedad intensiva depende predominantemente de los caracteres organolépticos. Pero vamos a un ejemplo sencillo. Cuando yo hablo de que el agua hierve a los 100 grados centígrados, a los 100 grados centígrados el agua pasa de estado líquido a vapor, ¿sí? Cuando adquiere esa temperatura. Pero si yo tengo un recipiente de 1 litro de agua y yo tengo un recipiente de medio litro de agua, ¿sí?, el componente es el mismo. Lo que varía es la masa y la cantidad, es el volumen, podríamos decirlo en este caso. Pero sabemos que el agua siempre, para pasar a estado de vapor, va a necesitar una temperatura de 100 grados centígrados. No importa la cantidad. ¿Y qué pasa con aquella gota de agua que cae en una brasa? Sabemos muy bien que cuando cae en una brasa caliente, el agua esta pasa a un estado de vapor de manera más rápida y adquiere los 100 grados centígrados de manera inmediata por el tamaño que tiene y por la capacidad de absorber ese calor de manera más rápida, y es por eso que el pasaje a estado de vapor es mucho más rápido. El agua siempre va a hervir a 100 grados centígrados. Quiere decir que todos los componentes tienen una característica que no dependen de su masa. Eso que no dependen de su masa, entonces prácticamente nos estamos refiriendo a las temperaturas, a los puntos de fusión o a los puntos de ebullición. Entonces hay que entender qué es la propiedad extensiva y cuáles son las propiedades intensivas. Si yo hablo 3 kilos de papa y hablo de 5 kilos de papa, entonces estamos hablando de propiedades extensivas. Estoy hablando del peso y las cantidades, ¿sí? Si 3 kilos son 3 papas y otra bolsa de 3 kilos son 10 papas, sabemos que se trata de la misma sustancia, pero que pesan lo mismo. No importa la cantidad. Entonces ese es un razonamiento que tienen que tener ustedes para que ustedes puedan darse cuenta a qué me refiero. Por consiguiente, las propiedades extensivas dependen de la masa y la propiedad intensiva depende de los caracteres organolépticos, del color, del olor, del sabor, del tacto. ¿Sí? Muchas veces si tocamos un cuerpo puede ser liso, rugoso, suave, áspero, y también de las constantes físicas. Cuando digo constantes físicas, acá acabo de decir una constante física es que el agua siempre hierve a 100 grados centígrados. Hay metales que hierven para que pase de estado sólido a líquido, necesitan suministrarle más de 2500 grados centígrados de temperatura, dependiendo de qué metal estemos queriendo derretirlo. Y así sucesivamente. Podríamos hablar de distintas constantes físicas. Los plásticos tienen otra constante física, se funden a distintas temperaturas, y a eso se refiere las propiedades intensivas. Cada componente, ya sea en estado sólido, líquido o gaseoso, tiene su constante física que ya están medidas y se hallan en tablas. Bueno, en base a esa teoría, en base a este contexto, quiero que logren entender a qué me refiero en todos los temas que venimos abordando con toda esta explicación. Este es un resumen visto de otra manera distinta para que ustedes puedan entenderlo y lograr impartir un conocimiento que puedan luego hacer preguntas y plantearse dudas, ¿sí? Bueno, chicos, eso es todo. Nos estamos viendo.